Muy buenos días, chicos, les habla su profesora Marisol de primer grado y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de personal social. Muy bien, el día de hoy vamos a recordar el tema anterior que habíamos hecho. ¿De quién habíamos hablado anteriormente? ¿De quién este personaje? Ah, muy bien, del Inca, del Imperio Incaico. Pues el día de hoy vamos a hablar de la caída del imperio. ¿Por qué se produjo la caída del imperio? ¿Qué es lo que pasó? Entonces vamos a colocar nuestro tema del día de hoy, la caída del imperio. La caída del imperio, imperio incaico. Incaico. ¿Por qué se produjo la caída? ¿Qué es lo que pasó en el Imperio Incaico? ¿Te acuerdas que el Imperio Incaico estuvo muy organizado? Tenían su arquitectura, tenían su ganadería, ¿verdad? Estuvo dividido en cuatro suyos, muy bien. El Tahuantinsuyo fue una de las culturas más desarrolladas en que se organizó la forma del trabajo. El Inca era la máxima autoridad, el dios Sol era la persona que eran los hijo del sol, el Inca, ¿verdad? Era la máxima autoridad. Pero ¿qué pasó? Pues bien, en el imperio incaico todo estaba organizado de manera muy ordenada, muy tranquila. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo vino un caballero desde España a hacer una visita porque se habían enterado en España que en Perú una ciudad muy poderosa que tenía mucho oro, mucha plata. Entonces los españoles vinieron desde España con un señor llamado Francisco Pizarro, vino a investigar qué es lo que estaba pasando, si era verdad esto o no era verdad. Entonces había escuchado solamente que los incas en el Perú tenían mucho oro, mucha plata, mucha riqueza, eran muy ricos, pero solamente eran rumores, no era nada confirmado. Entonces él vino desde España a investigar el imperio incaico a ver si era verdad o era mentira. Entonces se dio con la sorpresa de que sí, encontró el imperio de los incas y se dio cuenta que sí era verdad, que en el imperio de los incas albergaba mucho oro, pero se dio cuenta también que en el imperio incaico estaba todo muy organizado. Es más, antes que estaban llegando, porque solamente Francisco Pizarro no llegó solo, acompañado de una tripulación de soldados que vinieron a investigar, ¿no? Entonces, en ese tiempo del imperio incaico, el Inca había muerto y los hijos del Inca, que eran en ese tiempo Atahualpa y Huáscar, estaban en conflicto. Es decir, ¿por qué estaban en conflicto? Porque los dos querían gobernar. Entonces Atahualpa decía, no, yo tengo que gobernar más que aquí. Tú divídete para acá, tú divídete para acá. Entonces los dos estaban en conflicto. No, yo voy a manejar esto, yo voy a manejarme. Entonces los dos estaban en conflicto porque los dos querían gobernar todo el imperio incaico. Dos no podían gobernar, solamente tenía que gobernar uno. Entonces, ¿qué es lo que hizo Atahualpa? Mandó a matar a su hermano, así que su hermano Huáscar eliminado y él se quedó con el poder. Entonces, como en ese tiempo, en el imperio incaico, los dos estaban en conflicto, estaban así un poco concentrados en esa pelea. ¿Qué pasó? Francisco Pizarro aprovechó ese enlace, ¿no? Esa pelea. ¿Para qué? Para investigar un poco más acerca del Tahuantinsuyo, qué era lo que quería, qué es lo que tenían. Entonces se acercó, como ya Huáscar ya no estaba vivo, ya había muerto, entonces se acercó un poco a Atahualpa. Y Atahualpa le dijo, uy, ¿cómo es tu imperio? Queremos conocer. Pero los incas lo miraban extraño, porque cuando ellos vinieron, los españoles vinieron con caballos, vinieron con escopetas, con espadas. Por ejemplo, los españoles creían en la religión, es decir, la religión de Dios, ¿verdad? Pero en cambio los incas, ¿en qué creían? En el dios Sol. Para ellos era su dios Sol. En cambio ellos ya tenían la religión católica. Los incas nunca habían visto, por ejemplo, un caballo. Y se sorprendieron esas personas que vinieran en caballo porque nunca habían visto. Entonces, cuando vinieron los españoles, trajeron muchas cosas nuevas que los incas no conocían.
pero pudo tener una audiencia con el Inca y se dio cuenta, con Atahualpa, y se dio cuenta que podía acceder, podía conversar con él. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo como una trampa a este Inca. ¿Para qué? Para decir, bueno, he venido a visitarte, y se dio cuenta que tenía muchos lujos, que era muy poderoso y no podía gobernar, o sea, es decir, no podía, que él quería quitarle su oro a los incas, pero se dio cuenta que los incas eran mucho más poderosos, y se dio cuenta también que los incas eran mucho más organizados, y si él quería atacar a los incas para robarles su oro, entonces no podía. ¿Por qué? Porque estaban muy organizados, todos tenían sus flechas, ¿no? Estaba muy protegido el Inca, entonces no podía, Francisco Pizarro no podía atacar al Inca, pero se dio cuenta. Entonces voy a armar una estrategia, así. Un día le dijo, bueno, te invito a cenar, entonces te invito a almorzar, y el Inca accedió a almorzar con Francisco Pizarro. Entonces es ahí que Francisco Pizarro aprovecha que el Inca estaba un poco desprevenido y lo secuestra. Es decir, bueno, ahora ya te secuestré, ahora sí, dame tu oro, dame tu plata, porque le piden a los demás incas, ¿no? Ya bueno, ya llévense esto, ¿no? Pero Atahualpa fue un poco más listo. Bueno, ya, ¿qué me vas a robar más? Ya mejor te regalo un cuarto lleno de plata y dos cuartos llenos de plata y uno lleno de oro. Es decir, en una habitación todo de oro. Por ejemplo, los incas, los incas no tenían así barras de oro. Ellos, ¿qué cosa tenían? Tenían objetos de valor, utensilios de oro, como las orejeras, los vasos ceremoniales, todo de oro. Y también tenían lo que es la plata, ¿no? ¿En qué? En objetos, en vasos, en orejeras, en prensadores, ¿verdad? Entonces, Francisco Pizarro dijo, bueno, sí, si este inca me va a dar un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plata. Entonces, bueno, lo voy a liberar. Accedió a liberar. Bueno, Inca, Atahualpa, te voy a liberar, pero me das tu oro y me das tu plata. Bueno, sí. Entonces, Francisco Pizarro estaba intentando liberar a Atahualpa, y le dijo, ya, bueno, eres libre. Pero se dio cuenta, pero si este Inca si me ha dado un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plata, quiere decir que tiene más oro este Inca. ¿Por qué lo voy a soltar? No. Entonces, Francisco Pizarro pensó bien y no lo soltó a Atahualpa, a pesar de la promesa o el pacto que tuvieron ellos, no lo soltó. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Francisco Pizarro? Aprovechó Francisco Pizarro en que la disputa con su hermano se enteró de la disputa de Huáscar y Atahualpa, se enteró que él había matado a Huáscar. Entonces, ¿qué es lo que había hecho? Entonces dijo, bueno, según nuestras leyes, se aferró Francisco Pizarro, dijo, según nuestras leyes, tú has matado a tu hermano Huáscar, y eso es un asesinato y Dios te va a condenar. Es por eso que serás condenado a muerte. Y también serás condenado a muerte porque no, según la Biblia católica, tú no puedes tener varias mujeres. Y el Inca tenía varias mujeres, ¿no? Porque esa es su costumbre incaica. Pero en el Francisco Pizarro en España estaba prohibido, porque solamente puedes amar a una mujer. Entonces, aprovechando eso, Francisco Pizarro lo condenó a muerte y mató al Inca. Y es ahí donde decae el imperio. Es decir, Francisco Pizarro y los españoles que vinieron a invadir, a atacar el imperio incaico, lograron invadir el imperio incaico llevándose unas muestras de oro, muestras de plata, ¿no? Entonces, pudieron apoderarse del imperio incaico. Y es ahí entonces donde decae, ahí donde la caída del imperio, es decir, el imperio que estaba todo organizado, ahora era gobernado por los españoles, muy bien. Y de ahí empieza otra nueva etapa que es el virreinato, porque después de todo esto se dieron cuenta que el Perú, los incas, tenían mucho dinero. Entonces el rey de España se le prendió el foquito y dijo, bueno, entonces voy a mandar a un gobernador que sería el virrey, un representante. ¿Para qué? Para que pueda administrar y me pueda llevar oro a España. Entonces es así como decae el imperio y inicia una nueva etapa que es
el virreinato. Bueno, entonces chicos, espero que te haya gustado la historia, un poco triste, ¿no? Porque decae el imperio, los españoles se llevan nuestro oro, nuestra plata, Atahualpa muere y ¿qué cosa es lo que pasa con los peruanos, con las personas que, por ejemplo, cambiaron nuestras costumbres antes de repente era comer de repente quesito, choclito, ¿no? Entonces ahora ya no comían, ya los españoles vinieron y trajeron nuevas costumbres, también trajeron nuevos animales que los incas no conocían, como el de la vaca, como el caballo que no conocían, trajeron las armas, conocieron la brújula, otros instrumentos musicales. Los incas no tenían otros instrumentos, trajeron desde España nuevos instrumentos, impusieron su religión católica. Por ejemplo, los incas solamente conocían su religión, que era el dios Sol, ¿no? Vinieron los incas, vinieron los españoles y que impusieron su religión católica. Es por eso que hasta ahorita nosotros tenemos la religión católica. Muy bien, chicos, entonces vamos a escribir un pequeño concepto de la caída del imperio, ¿sí? Bueno, nos llegamos a Atahualpa, a Huáscar, al Inca, el Tahuantinsuyo, el oro, la plata y a Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro. Muy bien, chicos, entonces vamos a escribir un pequeño concepto. La caída del imperio se produjo, ¿por qué? A ver, vamos a ver. La caída del imperio se produjo. La caída del imperio se produjo cuando los españoles llegaron al Perú. Muy bien. Cuando los españoles y Francisco Pizarro llegaron al Perú. Es decir, específicamente donde se desarrolló el imperio incaico, en el Cusco. Muy bien. Los españoles, ¿qué hicieron entonces cuando llegaron al Perú? Se apoderaron del oro, la plata, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los españoles se apoderaron de la riqueza de los incas, ¿verdad? De los incas. Se aprovecharon de la riqueza de los incas, cambiando sus costumbres, ¿verdad? Cambiando sus costumbres. ¿Qué más cambiaron? Cambiaron sus costumbres, sus tradiciones, y su religión. Muy bien. Que impusieron la religión católica, que antes los incas solo conocían el dios Sol, ¿verdad? Esa era su religión de ellos. Muy bien, chicos, entonces sacamos el cuaderno de personal social, copiamos en el cuaderno de personal social, le pones pausa y regresamos, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿pudiste copiar? ¿Sí? Muy bien, ahora sí borramos la pizarra y sacamos las fichas, que también tenemos ahí una pequeña historia acerca de los españoles, la misma historia que te he contado, ¿sí? Vamos a leerla entonces, ¿sí? Bueno, saca tu cuaderno, tu lápiz y tu bicolor, no te olvides, es importante también, tu lápiz y tu bicolor. ¿Listo? Muy bien, mi lápiz y mi bicolor. Empezamos entonces. A ver, dice, la caída del imperio, ¿no? La conquista del Perú. ¿Cómo se produjo la conquista del Perú? Dice,
Desde entonces muchos españoles se interesaron por las riquezas de esta nueva tierra. Es así que Francisco Pizarro llegó al Perú con un grupo de soldados. Ellos trajeron animales como los caballos y armas que los incas no conocían. Cuando Pizarro llegó al Perú, los incas estaban en guerra, pues los hermanos Huáscar y Atahualpa peleaban por el trono del imperio. Debido a esta guerra, el Tahuantinsuyo quedó debilitado. Finalmente venció a Atahualpa. ¿Por qué? Porque Atahualpa mató a su hermano Huáscar. Entonces Francisco Pizarro y su ejército lo apresaron. Atahualpa, al verse capturado, quiso pagar su libertad y ofreció a los españoles un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. ¿Te imaginas cuánta riqueza habrá en el imperio? Atahualpa cumplió su promesa, pero los españoles no lo hicieron y así se apoderaron del Tahuantinsuyo y lo asesinaron al pobre Atahualpa. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver la ficha de la primera pregunta. A ver, la caída del imperio, conquista del Perú. ¿Quién conquistó al Perú? Francisco, ¿cómo se llama ese personaje? Francisco Pizarro, ¿verdad? Francisco Pizarro y su ejército, ¿verdad? ¿Por qué querían conquistar al Perú? Porque el Perú tenía mucho oro, muy bien, por su riqueza en oro. ¿Cuál fue la causa de la caída del imperio? Uno de ellos es pues se debilitó el imperio. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban en conflicto, ¿verdad? Uno por el conflicto o por la pelea por el poder de los hermanos. ¿Cómo se llaman los hermanos? Huáscar y Atahualpa, ¿verdad? Huáscar y Atahualpa. Atahualpa. Muy bien. ¿Qué ofreció Atahualpa a Pizarro para que lo deje libre? ¿Qué le ofreció? 2 cuartos llenos de oro, ¿verdad? No, un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. Llenos de plata. Muy bien. Acá está el Inca cuando está apresado, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces espero que te haya gustado una historia un poco triste, ¿no? De la caída del imperio, el imperio de los incas, ¿no? Porque se produjo, porque inició una nueva etapa que es la conquista del Perú. Es así como Francisco Pizarro y su tripulación vinieron y los españoles también se apoderaron del oro del Perú. Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense.